salir ahora todas. Ya, entonces, lo primero que nos hacen cierto a nosotros es colocarnos unos lentes. ¿Por qué nosotros usamos lentes? ¿Qué me puede decir eso? ¿Por qué usamos lentes? ¿Qué, para aumentar o disminuir la vista? Claro. Para corregir la vista, ¿cierto? Aumentar, disminuye, pero la función fundamental es corregir la vista, ¿ya? Ahora, si nos sacamos los lentes y nosotros vemos forma normal, tal cual, somos sanitos. ¿Cómo creen ustedes que nosotros estamos viendo? ¿Quién me puede decir una creencia de cómo estamos viendo? Así de simple. No importa que se equivoquen, pero ¿cómo creen ustedes que vemos? ¿Qué parte, qué, piensen, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que vemos? A Dios gracias, no hay ninguna persona que le falte la vista acá y estamos todos mirando, pero tenemos que ponernos a pensar, oye, pero realmente, ¿por qué vemos, po? ¿Cómo vemos? ¿Qué parte, cierto, nos permite ver? ¿Qué creen ustedes que pasa con eso? Tienen ideas nomás, po, ideas previas, da lo mismo como. Ideas previas. Ya, ya, algo relacionado con la luz, perfecto. Ya, ya, los fotones, ya, ¿qué más? Si es para luz, claro, ustedes saben, ¿cierto? Que tú hablaste de los fotones. Una cosa importante, ¿cierto? Que cuando nosotros hablamos de la luz, ¿ya? Ustedes saben que está el átomo dando vueltas. Y si acá, ¿cierto? Anda un electrón dando vueltas y saltas acá, ese electrón, ¿cierto? De un nivel cuántico mayor a uno menor, se produce una liberación de energía tan grande y esa liberación de energía, ¿cierto? Se llama fotón. Y al liberarse esa explosión energética, ya ocurre la luz. Pero la pregunta es cómo la vemos, po. Resulta que nuestro cerebro nos manda señales electromagnéticas, ¿ya? Nosotros lo que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Son una dispersión de colores, de figuras, pero los animales también lo ven, pero con la diferencia que nosotros tenemos ciertas propiedades y los conductores que se llaman nervio óptico y ese nervio, ¿cierto? Te manda a ti señales eléctricas, ¿ya? Y magnéticas hacia el cerebro y ese cerebro es el que se encarga de transmitirla y darnos a nosotros la señal de la luz. Y eso es muy importante, muy bonito cuando uno empieza a estudiar la parte biológica de eso. Por eso que los oculistas no solamente ven, podéis ver o no, ellos tienen que estudiar por dentro, ¿cierto? Todo, cómo se produce esto, ¿ya? Y físicamente, el físico entra, ¿cierto? Acá en ver ya las posiciones, porque nosotros podemos estar, ¿cierto? En una posición acá, por ejemplo, voy a crear una página. Yo puedo estar, ¿cierto? Acá, imagínense, ¿cierto? Que yo tengo acá un espejo, ¿ya? Yo puedo tener un espejo acá, simple. Acá está el espejo, ¿ya? Ahí está, sujeto el espejo. Y yo coloco, ¿cierto? Acá una posición de eso, ahí, una vela. Y este es el espejo. Y ese es el espejo. Entonces, esto es un espejo plano. Piensen, ¿cierto? Ustedes cuando están en la casa mirándose un espejo, ¿dónde se ven? ¿Adelante o atrás del espejo? Pónganse a pensar. ¿Se ven adelante o atrás? ¿Qué creen ustedes? Bien, pónganse a pensar, si están en la mañana se despiertan y se ven el espejo, ¿ustedes se ven delante del espejo o atrás del espejo? ¿Qué creen ustedes? Delante, tú dices que yo voy a colocarte acá
te ves reflejado aquí, así. Ahí tú dices eso. ¿Quién dice otra cosa? ¿Quién dice otra cosa? Fíjense que si tú dices que te ves delante, significa que estás viendo como una holografía. Una holografía, las conocen, no las han visto, ¿no? Son esas imágenes, ¿cierto? Falsas que uno cree que son verdaderas, incluso uno quiere tocarlas y no pasa nada. En el MIN, ¿cierto? Hay una maquinita que te hace holografía. Pero cuando tú te pones a pensar en el espejo, tú crees que te ves adelante, pero si tú realmente colocaras un espejo y una hoja cuadriculada, te vas a dar cuenta, ¿cierto?, que esa vela está exactamente igual, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aquí, ahí, exactamente igual, ahí, 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 exactamente igual ahí, ¿ya? Si te fijas, ¿ya? Yo te estoy poniendo, ¿cierto?, la vela, esta es la original, ¿ya? Esta es la original y esta es lo virtual, lo que así se llama, ¿cierto?, una imagen que te proyecta, que se proyecta que no es original. Pero uno cree, sí, claro, al comienzo yo también, cuando sin estudiar esta materia yo decía, no, pues, pero si uno la ve aquí, adelante, no. Pero cuando tú colocas en una hoja cuadriculada te das cuenta que no, pues efectivamente, ¿cierto? Estás contando los cuadraditos hacia atrás, ¿ya? Contando los cuadraditos atrás. Y esta imagen que ustedes están viendo se llama virtual. Y tal cual alguien le escuché, ¿cierto? Que se refleja. El espejo es un ejemplo de reflexión. ¿Qué pasa? Fíjate, si yo tiro esta línea hacia acá, así, va, está chueco, está chueco este lápiz hoy día, vamos a ver, está acá, aquí, a ver, si yo tiro esta línea así, así, justo ahí a la punta, ya, se refleja, choca el rayo y me hace esto a mí, eso. Si yo tiro esta línea acá, ahí, me hace esto. Y si yo tiro esta línea acá, pasa por ahí y pasa por acá. Por lo tanto, si yo estoy tomando las distancias, me doy cuenta, ¿cierto?, que efectivamente son las mismas distancias, las mismas, ya, las mismas. Y este fenómeno que yo le estoy explicando es lo que ocurre en la óptica, ya, es lo que ocurre en la óptica diaria, en nuestra visión. Acá tenemos un espejo, vuelvo a insistirle, y es cierto en lo que la homotesia, homocinética, es decir, la homotesia se aplica a la luz, ya. Y todos estos fenómenos que yo les acabo de explicar, ¿cierto?, es lo que dan el paso a lo que ustedes van a ver en física, porque la óptica o ciencia estudia la luz y es una rama más antigua de la física. La óptica geométrica se basa en el concepto de rayo luminoso como trayectoria que siguen las partículas materiales emitidas por los cuerpos luminosos sin preocuparse de estudiar cuál es la naturaleza de la luz. En cambio, la óptica física estudia los fenómenos luminosos e investiga cuál es la naturaleza de la luz. Por lo tanto, esto, cierto, que yo le acabo de dar acá es la óptica geométrica. ¿Se dan cuenta, no? Preguntas, dudas, callen para siempre. Pregunten, chiquillos, pregunten, porque a mí me gusta que ustedes pregunten, de verdad. A mí me gusta que las clases sean sumamente amena. ¿Ves atrás? Po? Atrás, siempre vas a ver atrás, en un espejo. En algunas pocas ocasiones, que más adelante, ¿cierto?, lo vaya a descubrir, tú vas a ver adelante. El único, en, hay un espejo, que después, ¿cierto?, te lo voy a explicar, que es el espejo convexo este, que muchas veces, ¿cierto?, se está en las farmacias o en los autos lo colocan. Este es el único espejo que tú, ¿cómo se llama?
que tú vas a ver delante, de forma real. Es el único. Y el espejo cóncavo en algunas posiciones, ¿cierto? Vas a descubrir, ¿cierto? A través de la óptica geométrica que te va a dar adelante también, en una sola posición. Pero en la gran mayoría, ¿cierto? Tú ves una imagen virtual, o sea, atrás del espejo. ¿Y cómo si quieren los puedes descubrir? De verdad, saquen una hoja de cuaderno, coloquen un espejo y van a colocar, ¿cierto? Cualquier objeto, ¿cierto? Y el objeto se van a dar cuenta que va a estar a la misma distancia de las hojitas de cuadrado, una de dos, a las mismas, tal cual. Por lo tanto, todo lo que está atrás se llama virtual, todo. Y todo lo que está adelante se llama real, porque es real, ¿ya? Y ese, vuelve a existir, es un ejercicio muy, muy claro, clásico, porque te permite descubrir que efectivamente la óptica geométrica existe, ya existe, y es una derivación de la homotesia aplicada a la luz. Voy a ver si hay una guía acá, no alcanza a bajar. Voy a ver si existe algún ejercicio, a ver acá. Homotesia aplicada a la luz, ya. A la óptica. A ver. Eh, Miren. Bueno, la homotesia ustedes saben que se va directamente relacionado con la directamente relacionado, ¿cierto? Con la con teoría de metales, eso es lo que quería decir. Ustedes me habían mandado una guía que el profesor le había puesto una aplicación sumamente buena, de luz. Me habían mandado una guía sumamente buena, pero no, espérate, a ver, dejar si la encuentro. Eh, a ver si hay imágenes acá. Ya aquí está, pues, miren, fíjense. Esto es lo que me había mandado el profe tal cual. Miren, se lo voy a Liceo Castro. Acá hay, pues, aquí. Fíjense. Ah, se me perdí. Miren, esto es lo que yo les quería mostrar para que se den cuenta que efectivamente existe. Mira, ven esa imagen que está ahí, ¿cierto? Este de acá. Espérate, voy a ver si puedo agrandar la imagen. A ver si está acá. No, no está acá en la página. Ya, pero si ustedes se fijan, miren, aquí se los voy a... Aquí se ve más clara. Mira, aquí ustedes tienen una vela. Fíjense dónde se ve la vela. La vela se ve al revés, ¿ya? En este espejo. Más adelante, ¿cierto? Ustedes se van a dar cuenta que ese espejo, pues, eso cuando pasa eso, estamos hablando de un espejo cóncavo, ¿ya? Entonces, fíjense, miren, la altura del espejo es 10, la distancia al centro es 30, ¿te das cuenta? Y la otra distancia es 7,5. ¿Qué pasó, cierto? ¿Qué pasó de 30 a 7,5? ¿Por qué creen ustedes que disminuyó tanto de 30 centímetros a 7,5? Ustedes pueden sacar la razón de Motesia acá, entre 30 y tienen acá 7,5. ¿Cómo creen que podrían sacar la razón de Motesia? ¿Se acuerdan? Perfecto, ¿y cuánto da eso? 4, ¿no? 5, 4, 22, 4, 4. La razón de Motesia es 4. Significa que esto, ¿cierto? Al ser una razón de Motesia 4, todo, ¿cierto? Va a disminuir en 4. Si esto vale 10, la vela acá va a ser más chica, pero 4 veces más chica. ¿Te das cuenta? O sea, va a ser 2,5, pero hacia abajo. Eso lo vamos a descubrir después, ¿ya? Fíjate, ¿cierto? Si esta distancia acá va a ser 30,4, esta va a ser 4 veces más chica esta distancia acá. Entonces, a través de la razón de Motesia y la construcción de geometría, uno puede darse cuenta, ¿cierto?, cómo va a estar la imagen.
¿ya? Cómo va a estar la imagen en un espejo o cómo va a ser la imagen en un lente y cómo nosotros vamos a poder observar una imagen en un lente. Y eso es muy interesante y muy importante tener claro, ¿cierto? Que esta rama de la física, esta rama de la física, ¿cierto? Se relaciona directamente con la matemática. No sé si me logran entender, por eso que era importante que aprendieran muy bien la matesia. Porque vuelvo a insistir, fíjense que después, miren, fíjense que después, por ejemplo, yo puedo acá, ¿cierto? Tener acá un espejo. Les voy a hacer un ejemplo de un espejo cóncavo. Me voy a adelantar un poco. Miren, ¿va? Está bien, está chueca. Acá es cierto, yo tengo un espejo cóncavo. Miren, ya, voy a borrar. Está demasiado. No me está cagando. Aquí está. Miren, voy a tener este espejo así. Así. Voy a tener, ¿cierto? Esto acá. ¿Ya? Entonces vamos. Todo espejo, ¿cierto? Siempre. Todo espejo siempre tiene un centro y, y tiene un foco. ¿Ya? El foco, ¿cierto? Es donde llegan los rayos luminosos. ¿Ya? No sé si han escuchado la palabra foco en los autos, luces, foco. Pero todo espejo tiene un foco. Y es donde llegan los rayos luminosos o se van. Todo espejo tiene un centro, porque un espejo, ¿cierto?, es la continuación de una circunferencia prácticamente. Ustedes saben que toda circunferencia tiene un centro. Si yo lo parto acá, tiene un centro así. ¿Ok? Entonces cuando ustedes van a más adelante, en unas clases más adelante, que no me voy a adelantar a eso, ya van a trabajar la óptica geométrica, ustedes van a colocar una imagen en un espejo cóncavo. Y esa óptica geométrica se va a ir así, 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 una línea así. Como va a chocar en el espejo, ustedes se dan cuenta que se va a volver por el foco, por el foco. Luego se van a dar cuenta, ¿cierto?, que otra imagen, otros rayos, ¿cierto?, van a pasar por el foco y se van a volver así. Y el profesor le va a decir, busquen el punto céntrico. ¿Dónde está el punto? Aquí. El punto de equilibrio ahí. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, ahí yo lo marqué en amarillo. Eso de amarillo, de ahí, está hacia abajo. Ahí. Eso que está el punto amarillo ahí, ahí, está hacia arriba o hacia abajo. Esa figura. Esa figura amarilla que yo se la acabo de estar ahí, ¿está hacia arriba o hacia abajo? No, pues piensa, pues. Esto de arriba. Esto de arriba. Hacia abajo. ¿Sí o no? Y esto está hacia abajo. ¿Ok? Esto está hacia abajo. Esa figura está adelante o atrás del espejo. Adelante. 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 Porque te dio adelante. ¿Te das cuenta? ¿Te fijaste? Cuando una imagen da adelante, se dice que esa imagen es real. ¿Te das cuenta? Y cuando una imagen da atrás del espejo, se dice que esa imagen es virtual. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cierto? Vuelvo a insistir, uno aplica lo que se llama óptica geométrica. ¿Y de dónde nace la óptica geométrica? De la homotesia. ¿Ya? Y eso es, ¿cierto?, lo que yo quería explicarle hoy día para que se den cuenta en realidad que la matemática tiene una lógica. O sea, y esa lógica va a ser, ¿cierto?, su apellido, y su apellido está relacionado directamente con la física. Sí o sí. Quieran o no lo quieran, está relacionado directamente con la física. Si seguimos indagando un poquito, que esta materia a mí me gusta, fíjense que, miren, miren acá. Acá yo tengo una vela y acá tengo al niño mirando la vela. Si se fijan, acá, en esta imagen, aquí. El niño está mirando la vela, allá. ¿Ok? Y la vela, ¿cierto?, está haciendo todo esto. Lo que es natural de la vela. Porque la vela, ¿cierto?, nosotros nos permite entregar un haz de luz. ¿Ya? Un haz de luz, ¿cierto?, que va a ser un cierto radio. Nosotros a veces decimos el radio óptico,
que es lo que alcanza a iluminar la luz, po. Ya, la vela la entrega, va para todas sus direcciones. Pero si tú le colocas un espejo a la vela, fíjate, y aquí tal cual, mira, aquí está la línea del espejo, mira, ahí. ¿Sí o no? Ahí está la línea del espejo. La vela está aquí. Esa es la vela. Ahí, hacia el espejo. Ahí está la vela. ¿Dónde está la imagen que genera el espejo? Miren. Ahí está. ¿Se dan cuenta? La pregunta nuevamente es la misma pregunta. Cuando tú colocas un objeto dentro de un espejo, ¿dónde se ve? ¿Delante o atrás? ¿Quedó claro o no? Y ahí, ¿cierto? Está más que claro. Fíjate que estos rayos, ¿cierto? Van en todas direcciones hacia la vela. Y a su vez, ¿cierto? Rebotan por la reflexión de la luz y se van al ojo. Y así, ¿cierto? Uno está observando la vela. Todo esto, ¿cierto? Se llama óptica geométrica. Y todo esto, ¿cierto? Se relaciona con la matemática de la homotesia. ¿Se dan cuenta ahora, no? ¿Sí o no? Durante siglos se creyó, chiquillos, que la luz consistía en un chorro de partículas. ¿A qué se refiere con un chorro de partículas, cierto? ¿Cuántas veces regamos y tiramos muchas, tiramos, cierto? O salivamos, cierto? Y nosotros decimos, ah, estoy tirando cositas así. Eso, cierto, se refiere a chorros de partículas, infinitas, por todos lados. Eso se creía antiguamente, ¿ya? Se creía así. Y obviamente se estudiaba con la óptica geométrica, porque en ese tiempo solamente se descubrían los teoremas de Motesia, nada más. No se sabía, ¿cierto?, más investigación de la luz. ¿Ok? Los demás cuerpos serían debido a que se reflejan algunos de los corpúsculos que los golpean y llegan a estas partículas al ojo. Se producía la sensación de ver. Esto implicaba la reflexión de la luz en un espejo. Pero esto, cierto, era una teoría de la luz. Una. Eso es lo que se creía antiguamente. Esta teoría, cierto, siguió por siglos. Por siglos. ¿Ya? Fíjense que Isaac Newton, que ustedes saben, me imagino que Isaac Newton, uno de los científicos más importantes de la antigüedad, ya, fundador de lo que se llama la mecánica clásica, en el año 1704 publica, cierto, su óptica y asienta el modelo corpuscular de la luz sobre las ideas que venían más adelante, que era Descartes. Este compadre, este loco, gran amigo mío, que se los voy a llevar al colegio para que les dé una charla, porque todavía vive, supone en esa época, el loco era bueno para fumar, ¿eh? Ese es el problema de Newton, ¿no? Y no fumaba nada cigarro por si acaso. Supone que la luz está formada por corpúsculos. ¿Qué son corpúsculos, chiquillos? Pelotitas, pequeñitas, diminutas. Así. ¿Ok? Así. Y que al chocar, ustedes saben que una pelota al chocar, ¿cuántas veces hemos pateado una pelota en una pared? Y si la lanzamos así, se va así. Si la lanzamos así, se va así. Si la lanzamos así, se va así, ¿cierto? Y eso yo lo que le explicaba en otras clases, que eso se llama reflexión. Por lo tanto, Isaac Newton decía que al chocar las partículas entre sí, ¿cierto? Se devolvían, ¿ya? Con el mismo ángulo, por lo tanto, hablaba de la reflexión. ¿Ok? Supone que la luz está formada por corpúsculos materiales que son lanzados a gran velocidad por los cuerpos emisores de luz. O sea, Isaac Newton decía, si prendía una vela, esta vela lanzaba corpúsculos infinitos por todos lados, y estos corpúsculos permitían, cierto, que nosotros viéramos la luz. Claramente, ya, nosotros veíamos la luz, pues no veíamos los corpúsculos. Pero Isaac Newton decía que esa luz que nosotros veíamos eran corpúsculos. ¿Y por qué, cierto? Fíjense que hizo un experimento bien sencillo Isaac Newton. Y a veces, cierto, en los inviernos, yo soy del sur y los inviernos yo me ponía a pensar, pero claro, Isaac Newton tenía razón, porque si en un cuarto oscuro él hizo incidir un rayo de luz, mira, hizo incidir un rayo de luz, y él, cierto,
observó que ese rayo de luz ya venía con corpúsculos. Y fíjense que a veces uno dice, pero puede que Isaac Newton tenga razón, porque yo me acuerdo, y de verdad se los digo, ya, a veces, ¿cierto? En el sur yo vivía en Concepción cuando tenía la edad de ustedes, llovía por días, semanas, y cuando salía el sol, ¿cierto? Uno corría a la cortina y entraba un rayo de luz a tu pieza. Y si tú veías ese rayo de luz en una cierta posición, te das cuenta que los polvitos, las pequeñas partículas de polvo, las pequeñas partículas de polvo se empezaban a observar por ahí. Entonces al final tú no veías una luz en línea recta, tú veías esto, así, que estaba entrando por tu ventana. Infinitas partículas, infinitas, infinitas, infinitas. ¿Ya? Y uno con la ignorancia decía, pero mira lo que estoy viendo, pequeñas pelotitas chiquititas, ¿cierto? Que están entrando hacia mi pieza, ¿ya? Y por mucho tiempo. Bueno, eso Isaac Newton lo relacionó con corpúsculos y, ¿cierto? Lo relacionó, ¿cierto? Con la óptica geométrica, teniendo claro los conocimientos de Motesia. Él pudo decir, oye, pero si estos corpúsculos llegan, ¿cierto? Traspasan, se mueven a altas velocidades, chocan entre sí, se produce una reflexión, podemos descubrir imágenes, etcétera. Entonces estoy hablando, ¿cierto?, de una óptica, ¿ya? ¿Y qué explicó Newton con esto? Explicó la propagación rectilínea de la luz. La luz está formada por pequeñas partículas, dijo, tal cual como te acabo de explicar, pequeñas, que viajan a grandes velocidades. Ustedes saben que hoy en día la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. ¿Alguien sabía eso, no? Que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. No hay nada más rápido que la velocidad de la luz. Hoy en día no hay nada más rápido que la velocidad de la luz, po. Ya, exacto, por supuesto. Ahora lo que sí hay, aceleradores, ¿cierto? Aceleradores de neutrones y muchas cosas, por ejemplo, en otros países, ¿cierto? Y hacen que una partícula supere la velocidad de la luz y se está estudiando qué está pasando ahí. Y de ahí, ¿cierto? De ahí comienzan a hablar de los la nanotecnología y muchas otras cosas, muchos otros factores importantes. Pero hoy en día, ¿cierto? Nosotros, eso ha sido superado por la mano del hombre, como algo artificial. Pero hoy en día, ¿cierto? Un haz de luz natural, ese es su máximo, ese es su tope, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, Newton dijo eso. Viajan a gran velocidad, pero no infinita, de manera que sus trayectorias rectilíneas constituyen los rayos luminosos. En otras palabras, él habló de la óptica geométrica. ¿Ya? La ley de la reflexión, ¿cierto? Ustedes saben que dice, ¿ya? Que al incidir la luz en una superficie lisa como la de un espejo, choca con dicha superficie y se refleja del mismo modo que una bola choca contra una placa de acero. Eso es la ley de la reflexión para la luz, que es la misma para el sonido, que es la misma, ¿cierto?, para las ondas. Acuérdense que la luz es una onda. Y es una onda electromagnética. ¿Por qué? Porque la luz se puede propagar en el vacío y es una onda transversal. La luz, ¿cierto?, es una onda transversal. ¿Por qué? Porque se propaga, ¿cierto?, así, de esa manera. ¿Ya? Perpendicularmente. Todo eso, ¿cierto?, permitió a Newton descubrir, ¿cierto?, que cuando esta luz cambia su trayectoria, ¿ya? Y pasa de un medio a otro, la luz, ¿cierto?, disminuye o aumenta su dirección, disminuye o aumenta su velocidad, disminuye o aumenta su longitud de onda, pero no cambia su frecuencia. Y él dijo, la luz, ¿cierto?, también puede refractarse, como en el caso de acá. ¿Se fijan? Como en este caso, de acá. ¿Ya? Entonces, ahí, específicamente, ¿cierto?, Isaac Newton estaba demostrando su teoría y sus métodos mecánicos le condujeron a conclusiones erróneas, sin duda, al afirmar que la velocidad de la luz era superior, por ejemplo, en el agua que en el aire. Isaac Newton era como el gurú de la ciencia en esa época. Era como que nosotros, ¿cierto?,
lo trasladáramos al fútbol que hoy día juega Chile-Perú, ¿ya? Y digamos, chuta, lo que dice Vidal, para algunos, ¿cierto? Es el rey, para otros no. Pero crean ciertos criterios que para la Iglesia Católica, ustedes saben que en aquellos años, 1700, la Iglesia Católica mandaba en el mundo, ¿ya? La palabra de Newton era la palabra del rey, la palabra de Newton era la palabra del Papa, por lo tanto no había nadie que lo contradijera. Y él afirmó, y por muchos siglos, ¿cierto? Se creía que la velocidad de la luz era superior en el agua, en el aire, que era finita, o sea, tenía un cierto valor, ¿ya? Todavía no se descubría, ¿cierto? Los valores. Pero estaba erróneo porque hoy en día, ¿cierto? Se sabe y se ha demostrado, tanto por la óptica geométrica como la óptica física, que la velocidad de la luz, ¿cierto? En el aire es mayor y es igual, ¿cierto? A la velocidad equivalente a la velocidad de la luz en el vacío, o sea, supera los 300.000 kilómetros segundos. Y se dice, ¿cierto?, que la velocidad de una partícula en un gas siempre va a ser mayor que en el agua y, ¿cierto?, siempre va a ser mayor que en los sólidos. No así, ¿cierto?, la del sonido, que al revés, sólido mayor, agua después y gas al final. Acá, ¿cierto?, es mayor, pero Isaac Newton creía lo contrario. Así que los grandes también se pueden equivocar. Y esta es una de las historias filosóficas, científicas más bonitas, ¿cierto?, que han existido en la antigüedad, porque fue una pugna, de verdad que fue una pugna. ¿Por qué fue una pugna? Porque aquí apareció un joven que salió del Instituto Nacional de Santiago, ¿ya? Isaac Newton había salido de un colegio particular y este joven Huygens salió del Instituto Nacional, bacán, mucho más bacán que todo, de verdad. Siéntense orgullosos de estar estudiando en el colegio, en serio. Pero este compadre, lamentablemente, nadie le creyó, po. La sociedad, ¿cierto?, siempre ha sido sumamente injusta. ¿Ya? En Santiago los que están arriba de Plaza Italia les creen más que los que están abajo, y eso es una verdad. En 1690 publicó la teoría de propagación de la luz. Él dijo un movimiento ondulatorio que necesitaba de un medio material llamado éter para propagarse. ¿Ya? Deseaba la posibilidad que se tratara de un movimiento corpuscular, ya que dos haces de luz podrían cruzarse sin estorbarse. O sea, él dijo, tengo una linterna acá, y cuántas veces de chico hemos jugado y chocamos con la linterna y el rayo azul sigue su trayectoria y el rayo rojo sigue su trayectoria. ¿Sí o no? Y eso lo descubrió tan sencillo Christian Huygens. Ya desechó esa posibilidad. Sin embargo, cierto, él también tuvo error, y su mayor error fue considerar las ondas de luz como longitudinales, cuando las ondas de luz, cierto, hoy en día se conocen como transversales. Así, así, ¿ya? Como las del sonido, que se propaga en un medio aún no descubierto que él llamó éter. Él consideraba, cierto, el éter como un fluido impalpable que todo lo llena incluso donde parece no haber nada, el vacío. Luego no existe el vacío ya que está lleno de éter. Considera la luz como ondas esféricas y concéntricas, con centro en un punto donde se origina la perturbación, foco luminoso. ¿Ya? Pero entraba una pelea de ambos métodos. La discusión entre el modelo popular de Newton y el ondulatorio de Huygens fue ganada por Newton, sin duda, en un primer momento, debido a su mayor prestigio y fama como científico, y ya que los experimentos que se conocían en aquella época apoyaban 100% a Newton. ¿Ya? Eso permitió, ¿cierto?, ser acusado a este muchachito de herejía por la iglesia, acusado, ¿cierto?, de difamación, y así, ¿cierto?, le bajaron el perfil a todos estos descubrimientos. ¿Ya? Y él murió en más pleno anonimato. Mira qué interesante la historia. Muy interesante. ¿Qué pasó después? Fíjense, miren lo que dice la historia.
Vuelve a tomarse en consideración la teoría ondulatoria de la luz en el siglo XIX recién. Pasaron 2 siglos y la teoría ondulatoria de Christian Huygens, ¿cierto?, volvió gracias a los trabajos, ¿cierto?, de Jung. ¿Ya? Él empezó a estudiar la difracción y la interferencia con rayos luminosos. ¿Qué decía Jung, cierto? Que la luz cuando chocaba entre sí, ¿cierto?, producía cierta interferencia, que lo vimos en las ondas, ¿ya? Y producía cierta difracción, ¿ya? ¿Cuántas veces ustedes, ¿cierto?, han tirado una piedrecita en el agua, así, ¿ya? Y les produce esas onditas circulares, ¿sí o no? ¿Lo han hecho, no? Y si han tirado otra piedrecita en el agua, al mismo tiempo produce ondas circulares, ¿ya? Y chocan entre sí, y no, ustedes quizás no se dan cuenta, pero estas nuevas ondas que aparecen más grandes. Aparecen más grandes ahí, ¿ya? Bueno, esas ondas que aparecen más grandes, ¿cierto? Es porque se produce una interferencia. Acuérdense que yo le hablaba de una interferencia constructiva o una interferencia destructiva, ¿ya? Entonces, al ver, ¿cierto?, lo que estudiaba Jung, dijo, oye, pero hace 2 siglos anterior Christian Huygens estudiaba esto y murió en el pleno anonimato. Jung observaba que los rayos luminosos cumplen el principio de superposición de manera que cuando los rayos de diferentes orígenes coinciden en la misma dirección, su efecto es una combinación, que es una superposición de ambos. Y una vez traspasado el lugar de la superposición, siguen con su forma original, comportamiento claramente ondulatorio, dijo. ¿Cachai? Entonces dijo, chuta, hace 2 siglos atrás, razón tenía, po. Por lo tanto, Jung propone recién, cáchense, recién después de 2 siglos, que la luz está formada por ondas transversales y no longitudinales, como se creía. Fue Malus que estudia el fenómeno de la polarización de la luz y Fresnel deduce que puesto que la luz se polariza debe ser efectivamente una onda transversal y a la vez tridimensional. Ustedes saben lo que es la polarización de la luz, que hasta el día de hoy ocupamos eso. ¿Qué creen lo que es la polarización de la luz? ¿Y, y solo los autos? En el verano, en el verano, ¿qué es lo que más se ocupa para los ojos, para descansar? Exacto, y los lentes de sol son lentes polarizados. Fíjense que esta tecnología hasta el día de hoy se ocupa. ¿Y qué es lo que hace un lente polarizado? O como tú dijiste, los vidrios polarizados de los autos hacen que los rayos, ¿cierto?, luminosos lleguen, ¿cierto? Y al chocar entre sí su longitud de onda sea cambiada automáticamente a una longitud de onda menor, ya, y a ti te permite, ¿cierto?, poder observar, ya, y no cansarte la vista. Y eso es un fenómeno ondulatorio, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, ese modelo ondulatorio, ¿cierto?, que el que hasta el día de hoy se conoce como el modelo ondulatorio de Fresnel, estableció que las vibraciones de luz no pueden ser longitudinales, sino que deben ser perpendiculares a esa dirección de propagación y por tanto transversales. Se basó en este concepto y enunció matemáticamente la ley de la reflexión. Finalmente, Faraday estableció una interrelación entre el electromagnetismo y la luz, y cuando encontró que la dirección de polarización de un rayo luminoso puede alterarse por la acción de un fuerte campo magnético, sugirió que la luz podía tener la naturaleza electromagnética también. Entonces Newton estaba bien alejado de lo que estaba él proponiendo. ¿Quién se acercaba más, de acuerdo a todos estos nuevos estudios 2 siglos después con mejor tecnología? Christian Huygens. Huygens. Interesante. Pero la historia, ¿cierto?, después dice, ya, espérate, aquí ya me confundí. Ahí sí. La historia, ¿cierto? Ah, dejé las cosas acá, espérense un poquito, chiquillos. Ahí sí. Ya. La historia, ¿cierto?, después continúa, ¿ya? Eh, porque Maxwell estudió las interacciones de los campos eléctricos y los campos magnéticos. Miren qué interesante, ¿ya?
Maxwell demostró que las ondas luminosas son electromagnéticas del tipo de ondas de radio y no necesitan medio alguno para propagarse. Él estableció, ¿cierto?, las distintas frecuencias de los haces luminosos. Dijo que la frecuencia de las ondas luminosas es mucho mayor que las de radio e impresionan a la retina del ojo. Después Hertz produce por primera vez ondas electromagnéticas a partir de circuitos eléctricos alternos y realiza con ellos reflexión, refracción e interferencia. Por lo tanto, imagínense que casi 3 siglos después ya se estaban haciendo ejemplos de reflexión, de refracción e interferencia y ya se tenía claro que la luz tenía un comportamiento ondulatorio y no de partícula. Pero lo que remató, ¿cierto?, fueron los estudios de Einstein, porque Einstein, ¿cierto?, fue el precursor, ¿cierto?, de el efecto fotoeléctrico, que consiste en la obtención de electrones libres de un metal, ¿ya?, cuando sobre este incide un haz de luz. Un aumento de la intensidad luminosa no suponía un incremento en la energía cinética de los electrones emitidos, significaba que al aumentar la intensidad no suponía, ¿ya?, que estos haces, estas pequeñas haces de luz se movieran más rápido. No había forma de mostrarlo. Pero sí se decía, ¿cierto?, que la luz interacciona con los electrones de la materia en cantidades discretas y le denominó cuantos. Y la energía de un cuanto es h por v, siendo v la frecuencia y h la constante de Planck. ¿Qué significó, cierto?, que Einstein rechaza la existencia del éter y admite que la luz se propaga al vacío con una velocidad de 3 por 10 elevado a 8 metros segundos. ¿Ya? Eso, cierto, fue lo que dijo Einstein. Rechazó, cierto, el éter. ¿Ya? Entonces, hoy en día, después de todos estos estudios, ¿ya?, la luz se debe a la oscilación de cargas eléctricas que forman la materia y es una perturbación electromagnética que se propaga en forma ondulatoria transversal en el vacío. Una onda electromagnética se produce por la variación en algún lugar del espacio de las propiedades eléctricas y magnéticas de la materia. Porque nosotros, ¿cierto?, en el espacio estamos teniendo constantemente estas perturbaciones eléctricas y magnéticas. ¿Ya? Entonces se empezó a hablar, ¿cierto?, de la naturaleza corpuscular de la luz. Después, ¿cierto?, los estudios de Einstein. O sea, fíjense que en 1700 comenzó toda esta historia y vino a terminar a fines del siglo XIX, 1700, 1800, ¿ya? Casi al final de 2 siglos, llegando para 3. Y se dice, ¿cierto?, ¿ya?, que para observar la presión luminosa se sitúan dos espejos planos en los extremos de una vara suspendida por su centro y orientados en sentido opuestos. Se hace incidir dos haces de luz de gran intensidad, produciendo un giro, de modo que se puede calcular el valor de la presión de la luz que ejerce sobre los espejos. Esto demuestra que la luz también se comporta en ocasiones como partícula, o sea, a pesar, ¿cierto?, que ya los científicos dan por desechada la teoría de Newton, ¿ya?, con un simple ejemplo, acá, ¿cierto?, la volvieron a retomar, ¿ya? Y fue así que Louis de Broglie afirmó que en 1992 la luz tiene doble naturaleza, ondulatoria y corpuscular, y le dieron el premio Nobel, ¿ya?, a Louis de Broglie. Y hoy en día, ¿cierto?, no hay nada más que se diga, y se dijo caso cerrado, ¿ya?, porque la luz se comporta de manera ondulatoria y de manera corpuscular. Y acá, ¿cierto?, ustedes tienen el ejemplo más claro, ¿cierto?, de un estudio donde se investigó y se demostró, ¿cierto?, que efectivamente la luz se comportaba de manera corpuscular y a la vez, ¿cierto?, materia ondulatoria. Y esta es una de las historias más interesantes de la ciencia, ¿ya? Porque fue una pelea que duró muchos años, que tuvo víctimas, ¿ya?, como Christian Huygens, que no le creyeron, ¿ya?, que lo trataban de hereje incluso, que lo querían matar, que tuvo que huir por sus teorías. Sin embargo, tenía la razón. No en todas, por supuesto, pero fueron teorías, ¿cierto?, que ayudaban a contribuir a sembrar, ¿cierto?, la duda
Y ustedes saben que cuando se centra la duda, siempre va a haber alguien que va a querer solucionar esa duda. Y a partir de la investigación se fue dando paso ya a una solución y a decir cierto que hoy en día la naturaleza cierto se comporta de esa manera. ¿Y dónde entra la parte matemática acá? En la óptica geométrica. Así de simple, que lo van a descubrir más adelante. Por eso es cierto que el profesor de ustedes fue bien inteligente, aunque le pasó motesia en matemática y ahora cierto de la mano el mismo profesor de matemática y física o otro el profe de física. Chiquillo, ya, ya, perfecto. Seguramente se han puesto de acuerdo. Y esa cierta es la historia que yo quería compartir hoy día, porque es muy importante y claramente, si ustedes se fijan después, ya yo me estoy adelantando un poco a lo que le van a pasar en física, y claramente después existe lo que se llama el espectro electromagnético. ¿Qué significa esto, cierto? Ya, que nosotros, fíjense que nuestra vista humana solamente puede ver ondas que van desde los 700 nanómetros a los 400 nanómetros. No podemos ver más. Así como yo les decía que el sonido, ¿cierto? Tenía ultrasonido, infrasonido. Nosotros no podemos ver hacia acá y tampoco hacia acá. ¿Por qué creen que los soldadores, ¿cierto? Necesitan tener esos cascos? Porque superan estas cifras y quedan ciegos. Así de simple. Quedan ciegos. ¿Por qué creen ustedes, ¿cierto? Que por ejemplo, miren, ¿dónde están los rayos X? Miren, acá. Miren, aquí. ¿Te das cuenta? Y nosotros la luz, ¿cierto? Que podemos observar está acá. Ahí. ¿Por qué creen entonces que los que hacen y trabajan en los laboratorios para sacar radiografías, ¿cierto? Se tienen que colocar, ¿cierto? Esas placas de plomo. ¿Por qué creen ustedes? ¿Ya? Los que trabajan en radiografía se colocan esas placas de plomo. ¿Se han tomado alguna radiografía alguna vez o no? ¿Una radiografía? ¿Alguien se ha tomado una radiografía? Ya, y has visto, ¿cierto? Que el enfermero, ¿cierto? Se coloca esa placa de plomo. Esa de ahí. Esa ahí se cubre completamente con una placa de plomo. Que es un chaleco plomo en realidad. Que uno puede decir un chaleco antibala. No sé si lo han visto. Yo lo he visto clarito. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que se necesita colocarse eso? Porque los rayos X superan las longitudes de ondas permitidas en el ser humano y ahí cierto que esa placa de plomo son absorbidas y quedan ahí. Si te sacas esa saca de plomo, esa casaca de plomo y trabajas tal cual, no te va a pasar nada. Pero no van a pasar ni 3 o 4 años más y te vaya a morir de un cáncer al pulmón o algún cáncer a la piel. Y créame que ha pasado, han muerto muchos médicos que han trabajado cierto con rayos X, han muerto por esa enfermedad porque no trabajan con esos chalecos de plomo. Porque nosotros estamos hasta aquí nomás. Esto es lo que nos permite el ser humano. De 10 a 14 a 10 elevado a 16 Hz. O 700 a 400 nanómetros. Eso es lo que nos permite a nosotros. Los rayos X están acá. Ahí, acá. Los rayos gamas. Todos estos son ondas electromagnéticas. Nosotros hoy en día tenemos cierto las ondas de celulares, las ondas de radio, los infrarrojos, la ultravioleta. Y ahora, obviamente, a medida que tú te acercas para acá, a medida que tú te vas acercando para acá, ¿qué creen ustedes que está pasando? Si tú te expones a estos rayos, ¿ah? Si tú vas llegando acá, ¿qué crees tú que va pasando? Te quemas, po. ¿Por qué creen hoy día que el sol es tan dañino y nosotros tenemos que usar sí o sí bloqueador? Porque la capa ozono hacía una polarización y la capa ozono a nosotros nos permitía, ¿cierto?, que los rayos que venían, ¿cierto?, directo acá chocaran, se polarizaran y llegaran, ¿cierto?, en menor intensidad hacia la piel. Pero hoy en día la capa ozono, ¿cierto?, llega acá, el sol dice, ajá, te rompí, el ser humano rompió y llegan exactamente así. Entonces cada vez que nosotros nos acercamos a estas longitudes de onda, hacia acá, se dan cuenta los colores, nos quemamos mucho más rápido. Y si en un verano, ¿cierto? Tú estabas antiguamente, podías estar una tarde entera al sol
y te quemáis, pero muy poco. Hoy en día estás una tarde entera, vas al hospital, te podías hasta morir, ¿ya? Y son ondas electromagnéticas, y todas estas difieren en sí en su frecuencia y su longitud de onda, pero todas estas se propagan al vacío en la misma velocidad, ¿ya? Y con esto termino. La longitud de onda cubre una amplia gama de valores que se denomina espectro electromagnético, y todas las ondas, ¿cierto?, que hoy en día están dando vuelta, ¿cierto?, y que nos permiten el uso de tecnología, son ondas electromagnéticas. El microondas, los rayos X, las ondas de radio, ¿ya? El efecto Doppler, infrarrojos, ultravioletas, los rayos gamma, ¿ya? Las ondas, ¿cierto?, de celular, etcétera. Todas esas, ¿cierto?, son infinitas ondas electromagnéticas, ¿cierto?, que están dando vuelta y a nosotros nos permiten estudiar todos estos fenómenos tan bonitos y tan importantes que es la óptica. Y con música terminamos.